Bueno, este videillo se me hizo muy largo, así que lo vamos a separar en dos partes. En esta primera parte voy a hablar pues básicamente de generalidades del sistema de educación en Estados Unidos y Canadá y algunos requisitos. Y ya en la segunda vamos a hablar de los ensayos. Ahora sí que los dejo con Landra de pasado, por aquí o por allá. Hola a todos, bienvenidos a este segundo video del canal. Voy diciendo, para Canadá no se ocupan la mayoría de estos, nada más a los que les vaya a poner como la banderita canadiense al lado en la edición. Breve como contexto de cómo funciona el sistema en estos países. La universidad también por lo general dura 4 años, pero si tomas más o menos créditos por año, puedes acabarla antes, puedes acabarla después. Otra posibilidad es que te ofrecen como hacer varias carreras a la vez, hacer como varios majors. Ejemplo, puedo tener un major en historia, un major en psicología y quizá agregarle un minor en francés. Es algo que aquí en México no es tan común, allá sí. Hay muchísima flexibilidad. También al momento de aplicar, algunas escuelas, no es la mayoría de hecho, no tienes que declarar tal cual que quieres entrar a este programa, esta carrera desde tu primer año, sino que puedes sí entrar a una y después te cambias, o entrar a un tronco común, o de plano simplemente entrar a la universidad, ir tomando materias, a ver cómo te va gustando, y ya al final, dependiendo de los créditos que tomaste, pues ver en qué área quedaron y con qué carrera oficial está saliendo. Otra cosa, como yo le he dicho en el primer video, el proceso es holístico, entonces no nada más importan las calificaciones de un examen de admisión y tu promedio de prepa para saber si entras o no. Lo que toman ellos en cuenta son muchísimo más cosas que voy a explicar ahorita. Y sobre los exámenes de admisión y en general en el proceso, en ningún momento tienes que ir a Estados Unidos a tomar un examen, a llevar papeles, ni nada de esto. Todo se hace desde tu lugar de residencia, que por lo general aquí en México, en la mayoría de las ciudades, hay centros para tomar los exámenes. Y ahora sí, este examen es un examen estandarizado. Lo que significa que pues personas tanto de tu país como de otros países, de todo el mundo, están tomando el mismo examen para tratar de como equilibrar sistemas educativos, ponerlos bajo la misma regla. Y este examen, el que tomas vale para todas las escuelas que acepten el examen, que la mayoría lo aceptan, es el SAT o el ACT, no hay otro más. Entonces no es como que tengan que tomar 5 exámenes si quieren estar aplicando a 5 universidades. No es como en México, olvídense de eso. El sistema de admisión allá es por rondas. Generalmente es la ronda early, que puede ser early action o early decision, y la regular decision. En las early, básicamente, pues temprano, es más pronta los resultados, por lo que aquí tienes que mandar todos tus documentos a más tardar, no me acuerdo si era en noviembre, a los principios, mitad de noviembre, y los resultados vienen como alrededor del 15 de diciembre. Y en regular decision, la mayoría de las universidades trabajan de esta forma. Los resultados vienen como en marzo, abril, pero porque mandaste tu solicitud en los últimos de diciembre, principios de enero. Ahora sí, así empezamos con los requisitos. El primero es la solicitud de admisión como tal, la solicitud formal con su información, los datos demográficos. Ahí van llenando el listado de sus actividades extracurriculares, así que su currículum, los puntajes de las evaluaciones que hayan tomado, las materias que llevaron en su último año, creo que era. Y esto se llena a través de dos portales, que son el Common App o el Coalition Application. Pueden usar cualquiera de los dos. El más común es el Common App, y básicamente son páginas donde ustedes hacen su solicitud general, van añadiendo las universidades a las que quieren aplicar, y al final, cuando le envían esta solicitud, se envía a todas al mismo tiempo, y pueden sí modificarla, pero no tienen que estar llenándola una y otra vez. Hay algunas universidades que no trabajan con ninguna de estas dos páginas. Por ejemplo, el caso de MIT. Ellos tienen su propio portal, entonces ustedes, además de hacer su cuenta en el Common App para las universidades que acepten Common App, tienen que hacer su cuenta para MIT y hacer que casi el mismo proceso en su propia página, lo cual es totalmente válido. Si se puede, no hay como ninguna restricción. El requisito número 2 es que ya debes de tener un nivel de inglés fluido, intermedio, alto o avanzado, y esto se demuestra a través de distintas certificaciones, de muchos exámenes.
cada universidad pide unos diferentes, pero los 3 más comunes son el primero, el TOEFL IBT, es presencial, es en computadora. El puntaje mínimo es alrededor de 100 puntos sobre 120. El segundo es el IELTS académico, donde el promedio no debe ser menor a 6.5 y no debes de sacar menos de 6 en ninguna de las 4 habilidades del idioma. Y el tercer examen, que es el más accesible, el más económico, porque es en línea, cuesta creo que como $50 y dura menos de 2 horas, es el examen de inglés de Duolingo, el Duolingo English Test. Este examen del puntaje mínimo alrededor es como de 120 por 160 y la única desventaja que tiene es que no es aceptado por la mayoría de las escuelas, como por ejemplo el TOEFL, pero sí por muchas escuelas, por la gran mayoría. Entonces, si este examen es aceptado por todas las universidades que quieren aplicar, tómenlo. Vale igual que los otros en cuestión de qué tanta importancia le dan las universidades, de que ahí sí es de calidad el examen o no. O sea, tómenlo y se ahorran más dinero. El tercer punto son los exámenes estandarizados, como les había dicho. Yo nada más voy a hablar del SAT, SAT, el SAT, como el de los impuestos, porque es el que yo tomé y es el que es más fácil de tomar fuera de Estados Unidos. Tiene 4 partes que se dividen en 2 secciones, básicamente inglés, que es lectura y redacción, y 2 partes de matemáticas. El examen es de opción múltiple, ya ahorita ya es digital, cuando yo lo tomé era en papel. Lo pueden tomar varias veces, pero lo más recomendable es practicar muchísimo, muchísimo, para hacerlo una, máximo 2 veces, para que pues ya tengan ese requisito cumplido, no tengan que estar pensando tanto en él, y también para que se ahorren el costo de volver a tomarlo, de registrarse y todo eso. Como tal, no hay un puntaje mínimo para las universidades, pero si ustedes hacen su búsqueda en el internet de la escuela a la que quieren ir, se van a encontrar que hay como rangos de aceptación. Y esto significa que la mayoría de los admitidos de esta escuela, sus puntajes estuvieron dentro de este rango, pero no todos. O sea, si ustedes sacaron menos o más de esos límites, no significa que ya no van a ser considerados o que no van a ser admitidos. Realmente son para dar como cierta visión de qué punto caen los alumnos de esa escuela. Y la cosa aquí es que las universidades más selectivas, las de tasa más bajita, las más prestigiosas, las privadas de Estados Unidos, generalmente sus alumnos tienen puntajes que se van acercando muchísimo a los 1600 puntos, que es el máximo. Entonces, por eso yo digo que un mínimo de 1400 ya es como más competitivo. Algunas escuelas por el COVID hicieron que el SAT fuera opcional. Entonces, ustedes pueden decidir si lo quieren tomar, si lo quieren mandar el resultado o no. Y yo les diría que si su promedio es muy, 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 muy bueno, el SAT a lo mejor no es tan necesario que lo manden. Pero si su promedio es menor a 90, 95 y ustedes se preparan muy bien para el SAT, mejor tómenlo y mándenlo. Y como el truco con este examen, como les dije, es practicar, porque no está difícil. O sea, la parte de matemáticas no llega a cálculo, lo más complicado es geometría y trigonometría. Y nada más que hay que familiarizarse con las preguntas, sobre todo las de inglés, y con el tiempo por pregunta también. El siguiente punto y relacionado con esto son las calificaciones. Como les dije en el primer video, el promedio no es lo más importante, pero pues también obviamente da una visión de ti un poco como persona. Entonces hay que mandar tu reporte de calificaciones, tu Cardex, como le digas, en español y traducido al inglés por un perito por traductor. Este reporte de calificaciones, tu counselor es el que se encarga de mandarlo. Y ahora sí decimos, ¿quién es el counselor? El counselor básicamente es una autoridad administrativa en tu preparatoria, que ese puesto como tal no existe en México. En Estados Unidos todo el mundo tiene un counselor en su escuela. Entonces aquí ya toca que en tu prepa se pongan de acuerdo qué persona, qué maestro va a hacer esta función para que sea uno solo por todos los aspirantes de tu escuela. Ellos tienen que hacer su propia cuenta del Common App y ellos mandan este reporte. Ellos también mandan como una carta de recomendación en inglés y también se encargan de dar un poco más de contexto sobre el currículum de tu prepa o qué clase de materias ofrecen, el tamaño estudiantil y todo eso.
Y bueno, hasta aquí llegó este primer video. Esperen la segunda parte. La verdad es que a lo mejor igual lo subo al mismo tiempo. Nada más no quería de que aburrirlos 18 minutos en un solo video. Y bye.